Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje online. Espero que todos se encuentren bien, que su familia se encuentre bien. En esta clase vamos a practicar, vamos a aprender y aplicar algunas estrategias de comprensión de lectura, porque lo que más tenemos que mejorar estos días es la lectura y la comprensión. La lectura se mejora solamente leyendo distintos tipos de texto. Puede leer cuentos que estén en su casa, puede leer el libro de lenguaje, puede leer en el computador, puede leer cómics, revistas, cualquier cosa que usted encuentre que tenga para leer, un poquito de lectura, así vamos practicando. Y la comprensión la vamos a tratar de mejorar con algunas estrategias que yo les traje en este video. Primera estrategia, conocimiento del género. Existen muchos tipos de género dependiendo de los distintos tipos de texto que existen. Conocer el género del texto que voy a leer me ayuda a tener una idea de a qué me voy a enfrentar con la lectura. No todos los textos tienen el mismo propósito. Hay textos que están escritos para entretener, hay textos que están escritos para informar, hay textos que están escritos para enseñar. Entonces, dependiendo del género del texto, yo me puedo hacer una idea y prepararme para lo que voy a leer. Por ejemplo, este texto que yo les muestro acá es una noticia. Yo sé que muchos de ustedes conocen las noticias. ¿Qué intención tendrá la noticia? A ver, leamos el título, dice, un niño de 9 años salva la vida de su hermano pequeño. El subtítulo dice, el niño de apenas 9 años se ha convertido en un héroe en Alemania tras salvar a su hermano de 2 años de morir ahogado en la piscina, según informa la agencia de noticias BBC. Entonces, si yo me enfrento a una noticia, yo sé que esta noticia me va a contar algo que sucedió en el mundo real, ¿cierto? Algo que está pasando. Entonces, la intención de la noticia es informar. Entonces, yo sé que no me voy a encontrar, o espero no encontrarme con algo falso, ¿cierto? Sino con algo que sucedió. En cambio, si yo me enfrento, por ejemplo, a este texto, este género, este es un poema. ¿Cuál es la idea de los poemas? Expresar emociones. Entonces, ¿es parecido a la noticia? No, la intención es totalmente diferente. Aquí no me van a contar, no me van a informar sobre un hecho. Aquí me van a entregar algo que sea bonito de escuchar, bonito de leer. Columpio se llama este poema y ustedes también van a tener que leer. Entonces, la primera estrategia era conocer el género para prepararme acerca de lo que voy a leer. Segundo, hacerle preguntas al texto. Mientras voy leyendo el texto puedo preguntarme, ¿para quién escribió Julio Barrenechea este poema? ¿Por qué este autor escribió esta noticia? Le voy a ir haciendo preguntas al texto y así también voy haciéndome una idea. Tercero, y esta es una de mis favoritas, recrear mentalmente lo que voy leyendo. Yo me voy imaginando, porque ¿qué pasa? A veces uno lee y se empieza a desconcentrar y leyó toda una página y no se acuerda de nada de lo que leyó. Eso porque estaba la cabeza pensando en cualquier cosa. En cambio, cuando yo estoy leyendo puedo ir imaginándome en mi mente las acciones, los personajes, qué sucedió, etc. Entonces así yo voy recordando la lectura. 4, súper importante, identificar el tema central. Ya, estoy leyendo y digo, ¿qué me quiere decir este texto? ¿Ah? ¿Qué me quería decir la noticia? ¿Qué me quiere decir el poema? ¿Qué me quiere decir un cuento? Yo cuando voy identificando la idea central también me ayuda a comprender más y también ahí puedo ver las ideas secundarias. Ya, este texto me quiere hablar de este tema, pero también agrega estas otras ideas que son secundarias. Para eso también es importante, ustedes pueden ir subrayando, pueden ocupar un destacador, pueden ocupar un lápiz de color, sobre todo cuando son textos para estudiar, puedo ir subrayando lo más importante. Entonces este está relacionado con el punto anterior de identificar el tema central, ir subrayando lo más importante. Bueno, esas son las estrategias que tienen que aplicar en las siguientes actividades. La primera actividad es leer la noticia que vimos del hermano que salvó a su hermano, que está en la página 30 de su libro, desarrolla la página 31. La actividad 2 es leer el poema de los columpios que les puse también y leer la página. Y la actividad 3 es leer un cuento que está en la 44 y a la 47. ¿Ya? Esas sin actividades. ¿Por qué? Porque este portafolio es fundamental que vayamos mejorando nuestra lectura.
les tengo aquí para que apliquemos esto, un cuento, un libro álbum que a mí me encanta y apliquemos algunas de las estrategias que aprendimos. Este libro se llama El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Acuérdense que la primera era conocer el género. Este es un libro álbum. ¿Para quién estará escrito este libro álbum? ¿Con qué propósito? Entretener. Este es un libro que está hecho para entretener a los lectores. Vamos a ver entonces de qué se trata este cuento. Acuérdense de ir imaginándose, con las imágenes aquí nos va ayudando a imaginarnos mentalmente. Vamos a ver. Todo comenzó cuando un día el topo asomó su cabeza por el agujero para ver si había salido el sol. Aquello era gordo y marrón, parecía como una salchicha, y lo peor de todo le fue a caer justo en la cabeza. ¡Qué ordinariez!, chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la paloma que volaba por ahí en aquel momento. ¿Yo? Ni hablar. Yo esto lo hago así, contestó la paloma, y ¡plas! Un goterón húmedo y blancuzo se estrelló en el suelo justo al lado del topo. Le salpicó un poquito la patita derecha. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó al caballo que pasía en el prado. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó el caballo, y ¡puf, puf, puf! 5 bonigas grandes y redondas cayeron pesadamente, casi rozaron al topo, que quedó impresionado. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la liebre. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la liebre, y 15 balines redonditos silbaron en los oídos del topo, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le alcanzara. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la cabra, y tac, toc, tac, un montón de pelotitas color bombón rodaron en la hierba. Al topo casi le gustaron. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la vaca, que estaba rumiando como siempre. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la vaca, y un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho eso en su cabeza. ¿Se imaginan así? ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza?, preguntó a la cerda. ¿Yo? Ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la cerda, y ¡pluf! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tapó la nariz. ¿Habéis sido vosotros los que habéis hecho esto en mi cabeza?, fue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó vio que se trataba de 2 moscas negras y gordas. Estaban comiendo. «Por fin alguien que me pueda ayudar», pensó el topo. «¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza?», preguntó muy deprisa. «Espera un poco», zumbaron las moscas, y al cabo de un rato contestaron: «Está claro, ha sido un perro». Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero. Veloz como un rayo se encaramó en la caseta de Hermenegildo y ¡plin! Una habichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. Y fin. Entonces, fueron recreando mentalmente la lectura para recordar. Tenemos que ver el tema central. ¿Cuál habrá sido el tema central de este cuento? Que el topo quería descubrir quién se había hecho una caquita en su cabeza. Las ideas secundarias fueron que fueron apareciendo varios animales que no habían sido, porque le mostraban cómo hacían ellos caca y no era de esa manera. ¿Cierto? Súper. No fuimos subrayando porque en este caso no teníamos el texto físico, pero muy bien.
Entonces, recuerden las actividades. Ahora les toca a ustedes leer y reforzar su lectura y su comprensión. Un besito grande. Hasta pronto.